En este video les hablaremos acerca de la cultura ecuatoriana. Pero, ¿qué es la cultura? Podemos decir que la cultura es el conjunto de costumbres, saberes, tradiciones, significados, formas de vida, productos, materiales, idiomas y prácticas de convivencias espirituales y gastronómicas que caracterizan a un grupo humano o a una sociedad determinada y que son transmitidos de generación en generación. Situada en la región noroccidental de América del Sur, Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Además, es una nación multiétnica y pluricultural. Aunque hay un patrimonio cultural común en todos los ecuatorianos, la marcada singularidad de su diversidad regional de la costa, sierra, oriente y Galápagos ha dado lugar a la enorme diversidad étnica que habitan en el territorio, como son los indígenas, los afroecuatorianos, los mestizos, los montubios, los blancos, tanto nacionales como extranjeros, y los inmigrantes de distintas nacionalidades que viven aquí conforme su cultura, dado que Ecuador es un país democrático, tolerante y pacífico. A continuación les daré una pequeña exposición referente al tema Fundamentos de la cultura ecuatoriana. El Ecuador cuenta con una gran biodiversidad extraordinaria y una gran variedad de culturas, etnias, climas y diversidad geográfica. Considerando que en la gran llanura costera surgieron las más importantes culturas precolombinas del Ecuador, como la cultura valdivia, entre otras más. Asimismo, en la Gran Serranía, a lo largo del Callejón Interandino, actualmente viven pueblos como los Saraguros y los Salasacas. En la Amazonía, los Wari y los Guaranis, junto con otras etnias. También tenemos la cultura Galápagos, siendo una mezcla entre la gente que arribó a las islas desde la serranía del oriente y la costa del Ecuador. Los indígenas son los grupos humanos más antiguos del Ecuador. Poblaron esta parte de América hace unos 13.000 años. La indígena es la cultura originaria del Ecuador. Aunque las culturas indígenas conservan rasgos característicos de su pasado, estas no se han mantenido estáticas. Por esta razón existen hoy diversos grupos indígenas. En el territorio ecuatoriano habitan en total 18 pueblos y 14 nacionalidades indígenas, cada una portadora de una cultura propia y milenaria. Los indígenas han podido preservar sus culturas a través del tiempo gracias a su resistencia, pero algunos elementos de la identidad indígena están hoy amenazados. Los afroecuatorianos, aunque en la actualidad se encuentran distribuidos en varias provincias del Ecuador, la gran mayoría son descendientes de los sobrevivientes de los buques negreros encallados entre el siglo XVII y el siglo XVIII, en la costa norte del Ecuador y la costa sur de Colombia. Desde el punto de vista cultural, el aspecto más visible y conocido de la cultura afroecuatoriana es la música. Se caracteriza por el uso de la marimba y de los tambores. La población afrodescendiente constituye el 7% de la población ecuatoriana, distribuida en su mayoría entre las provincias Guayas, Esmeralda y Pichincha. En Imbabura y Cañar hay menos cantidad y siguen manteniendo sus costumbres. Los mestizos constituyen la mayor parte de la población del Ecuador. La gran mayoría habita nuestras ciudades, pero también tenemos una gran cantidad de campesinos mestizos. La chola cuencana, el chacra y el montubio
son representantes de la diversidad cultural de nuestro país, con sus propias costumbres y características. La cultura mestiza no es una mera suma de sus elementos, sino que es una nueva realidad que surgió de su interacción. En este video hablaremos sobre los valores culturales mestizos que vienen de los europeos, de los indígenas o de los afroecuatorianos, pero en muchos casos son originales. En la actualidad existen aproximadamente 1.200 comunidades montubias, localizadas en 75 cantones de las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro. Alrededor de 40.000 familias que se identifican como montubias viven en el litoral ecuatoriano. Los montubios poseen un acento peculiar al hablar. Tradicionalmente se dedican a las actividades agropecuarias. Les gustan los gallos de pelea y donar potros. Los montubios se caracterizan por ser tocadores de guitarra, se inspiran en el pasillo y tienen una tradición oral mágica conocida como los amorfinos. Continuamos. El 6% de la población ecuatoriana se reconoce como blanca. Este grupo incluye descendientes de españoles que colonizaron Ecuador o que llegaron en migraciones posteriores durante el siglo XX, cuando también llegaron italianos, portugueses, suizos, franceses, alemanes, rusos y polacos. Generalmente estos grupos son de cultura cerrada, pero han ejercido una influencia en el Ecuador mediante las actividades que ejercen, como los inmigrantes italianos, que instalaron pulperías y popularizaron el consumo de vinos, fideos, aceite de oliva. Cada provincia ofrece algo diferente y su riqueza cultural se traduce en un calendario festivo variado, que es el compendio de las expresiones culturales propias de cada grupo. Esta variable se puede palpar al escuchar un San Juanito o bailar un ritmo de la bomba. Otros aspectos sobresalientes es su deliciosa gastronomía, como el arroz con camarón, el motepillo, el arroz marinero, el arroz con menestra y carne asada, las humitas de maíz, el pan de yuca, las cocadas, el bolón, el cuy asado, la fritada y por supuesto el encebollado. Por otra parte, la vestimenta típica de cada pueblo da fe de una cultura rica y variada. Cada rincón del país es un paisaje multicolor donde mestizos, indígenas, afrodescendientes y blancos se manifiestan con su propia intensidad. Como en la mayoría de países, en el Ecuador existen diversas culturas producto de una larga historia, pero la cultura no es fija. Se transforma con el tiempo. A lo largo de la historia del Ecuador se han manifestado y cambiado sus diversas culturas, pero al mismo tiempo se ha ido gestando una cultura nacional de la que todos participamos, por lo que podemos estar seguros de que, aunque culturalmente somos diversos, todos somos ecuatorianos. ¿Por qué se considera a Ecuador plurinacional y multiétnico? Como se ha indicado a lo largo de este video, Ecuador es un país plurinacional y multiétnico porque acoge en su territorio a nacionalidades y etnias de diferentes culturas, costumbres, idiomas y puntos de vista, las cuales se reconocen y habitan mutuamente, lo que ayuda a evitar divisiones de tipo social. Por mucho tiempo, las diferentes etnias y nacionalidades del Ecuador vivieron en estado de abandono por parte del gobierno central. Sin embargo, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, se permitió la participación de estos grupos étnicos dentro de la sociedad ecuatoriana.
amparado en el artículo 1 de la Constitución, donde se declara al Ecuador como un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Es así como, siguiendo las disposiciones constitucionales, surge el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, el mismo que contribuye un primer paso para la constitución del Sistema Nacional descentralizado de planificación y participativo, cuyo fin fue descentralizar el poder y contribuir el derecho plurinacional e intercultural, que permite alcanzar el summa causai, es decir, el buen vivir de las y los ecuatorianos.